El gobierno federal informó una disminución significativa en el promedio diario de homicidios dolosos en Sinaloa, ahorita, en la conferencia mañanera, al presentar un balance que abarca de septiembre del 2024 a noviembre del 2025. De acuerdo con los datos exhibidos en la gráfica oficial, la entidad registró una caída del 47%, según el reporte de las autoridades esta mañana. 47% respecto al pico alcanzado en junio del 2025. O sea, miden el mes más violento que hemos tenido en este año, poco más, año 2 meses que se desató la guerra, cuando el promedio llegó a 6.90 casos por día. El reporte mostró que aunque en los últimos meses del 2024 se observan fluctuaciones con incrementos importantes en octubre a 5.87 y noviembre 5.80, la tendencia general del 2025 apunta hacia una disminución sostenida. Y esto es parte de lo que decía justamente la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública en esta conferencia de prensa, Marcela Figueroa Franco. Y en la siguiente podemos ver a Sinaloa, como vemos en esta gráfica. En junio de este año se registró el promedio más alto, que fue de 6.9, sin embargo, a partir de ese momento se ha registrado también una tendencia sostenida a la baja, con 5 meses ya de esta tendencia, lo que representa un 47% de reducción en el promedio diario. También destaca que este mes de noviembre, con 3.63 homicidios diarios, es el más bajo de todo el periodo analizado de los últimos 15 meses. También hablaron de las detenciones y de los operativos en Sinaloa y Michoacán por parte de Harfuch. Más adelantito vamos a poner esta intervención hoy en la mañanera, Javier. Bueno, sí es cierto que en cuanto a las estadísticas oficiales, que sí ha habido una disminución de número de asesinatos. En junio de este año ha sido la tasa más alta, con 207 asesinatos solamente en un mes, y noviembre cerró con 103. Son cifras oficiales que se tiene. Hay que recordar que en estas cifras que lleva la Fiscalía no se incluye las personas que caen abatidas en enfrentamientos con las fuerzas federales, porque eso constituyen delitos federales, aun cuando hay un homicidio ahí, ¿no? Por eso que las estadísticas a veces no concuerdan, así los abatidos no concuerdan con otro tipo de cifras. Sin embargo, habrá que decirlo que con relación al año pasado, al noviembre del año pasado, llevamos más de 500 muertos más que el año pasado. Entonces también hay que ver cómo maneja las cifras y las características, porque si te vas año con año, pues este año ha sido mucho más violento, el más violento del sexenio de Rubén Rocha Moya, que sí traían una tendencia hacia la baja desde Quirino Ordaz Coppel. Rocha Moya empezó con un promedio de 35, 38 muertos en promedio mensuales. Sin embargo, a raíz de del estallamiento de la violencia en septiembre del año pasado, esta cifra ha sido hacia arriba. Y lo que vemos también es otro de los delitos que no disminuye y es bastante ya escandaloso, pues es el robo de vehículos. Más de 9,200 vehículos han sido robados, y también las estadísticas de las personas desaparecidas ya oficialmente, más de 2,200 casos ya registrados. Muchos de esos casos no han sido registrados porque las familias a veces no presentan la denuncia respectiva, y también la autoridad tiene que esperar 72 horas. En algunos casos hemos visto que ha sido mucho más rápido para emitir las fichas de búsqueda. Es cierto, hay acciones y lo vemos continuamente, como hay presencia disuasiva del ejército por toda la ciudad. Sin embargo, a veces estas medidas disuasivas causan un verdadero caos a la circulación, y en una época navideña, una época decembrina, donde vemos más vehículos, vemos un gran movimiento en la ciudad, incluso ya por las noches ya estamos viendo mucho más gente que está saliendo. El problema es cuando hacen los operativos en los puentes viales. Los tapones. Los tapones. Entonces se hace un verdadero caos, sobre todo la Obregón, pues ha hecho varios, ayer casi media hora para poder entrar yo a la Obregón. Yo pensé que había un accidente, el domingo me pasó lo mismo. No, es que hacen operativos a horas picos, y bueno, son algunas acciones disuasivas. Ahorita en la mañana hubo un puente en la avenida,
un retén en la avenida Álvaro Obregón, justo a la altura de la intersección de la Gaza que conecta al malecón. Sí, ahí igual, ayer me tocó ese a mí y también. Pues se quedaron algunos tránsitos atravesados, obstruyendo el paso, y pues hubo ahí mucho tráfico. Lo que me llama la atención es que hoy el Palacio Municipal está rodeado de elementos del ejército. Hay una gran seguridad. O sea, a lo mejor después de este atentado, allí. Bueno, ahorita te quiero preguntar algo de las cifras históricas, pero vamos con Milton primero. Bueno, una política pública o sin estadística es literatura fantástica, ¿no? Y un dato estadístico es un hecho social. Entonces, ahorita, ¿qué estamos viendo? Ok, nos dice el gobierno, la secretaria del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, que fue colaboradora de Harfuch en el gobierno capitalino y era subsecretaria de Prevención, es politóloga, es maestría en política comparada, es del equipo de García Harfuch. Ella pues comenta, ¿no?, esta reducción en los homicidios. Y ese es un dato estadístico. Y el hecho social que nos explica eso, pues es un cambio en las políticas de seguridad que se fueron dando. Yo más o menos lo percibí, lo comenté en la mesa, de hace 2 meses y medio, casi 3 meses para acá. Cómo estaban en territorio los militares, cómo se estaban desplegando, la manera en que estaban haciendo sus operativos, y los Harfuch que quedan, o sea, los oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, porque ya no hay tantos, pues estaban también encargándose de sus cuadrantes, ¿no? Entonces sí se notaba un cambio de estrategia. Ok, si bien es cierto los homicidios va a la baja, pero lo comento ahorita muy bien Javier, esta parte de, ok, está bien, en homicidios vamos bien, pero en robo de vehículos, ¿cómo vamos? En desapariciones forzadas, ¿cómo vamos? Y aquí hay que preguntarse, o sea, ¿cuál es la rentabilidad o qué empresas legales o criminales ganan con la desaparición de personas y con los robos de vehículos? Entonces, por ahí pudiera venir el debate para crear las decisiones que se vayan a dar, porque pues si ahorita lo de los homicidios ya está saliendo bien, ahora que hay que ir a las otras causas, ¿no? Entonces, o sea, y vamos en Aquimichú, pues porque ya llevamos un año, sí, claro. Entonces ya empezaron a bajar los homicidios, qué bien, por fin. Ahora, ¿cómo le van a hacer para que después de esta, cuando llegue la paz, que esa maquinaria de desaparición de personas y de robo de vehículos se apague, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una rentabilidad. Claro, es un y el negocio hecho para ellos, ¿no? Es un negocio. Entonces, el hecho de que eso sea negocio, pues a la población, ¿qué tanto está afectando? Entonces, aquí el Estado tiene que hallar el mecanismo para pagar esa maquinaria de rentabilidad. ¿Por qué? Porque le están dañando el patrimonio de las personas y también están desapareciendo personas. Sí. Entonces, aquí en el tema de derechos humanos, ¿qué está por encima? ¿El derecho humano y la integridad patrimonial de las personas? ¿O una maquinaria capitalista de hacer dinero a consecuencia de lo que sea? Porque hay una élite imperante que, por X o Y razón, una élite imperante criminal que lo está haciendo. Entonces, el Estado mexicano tiene que detener esa situación. Entonces, ese es el debate que igual se da en Jalisco, se da en varios estados, donde hay violencias y hay dinámicas muy fuertes en las cuales pues la gente pues estamos viviendo con esta zozobra, ¿no? Javier, y de acuerdo, tenemos más homicidios este año que el año pasado. Esta situación empezó en septiembre del año pasado. Obviamente no impactó la estadística de todo el año y veníamos con una estadística no baja, porque nunca hemos tenido una estadística baja, pero no como esta, ¿no? Sí, no, bueno, pueden ser baja porque hubo meses hasta de 35. Hasta de 35. ¿Y ahorita cuál es el promedio? Pues ahorita más de 100. Más de 100. Así es. La idea es que se baje abajo de 100. Así entonces. Es, la idea es que se baje lo que más se pueda, pero hay que recordar que en el último año de Jesús Aguilar, las estadísticas hablando de la historia, eran más de 200 muertos. O sea, en la otra guerra, la del 2007, 2008, sí, era más fuerte la más fuerte, pero 2009. Pero el impacto no lo tuvo en la economía. Okay. Entonces son fenómenos totalmente distintos. Tuvimos más de 2.200 homicidios en el 2010, con un promedio de más de 200 mensuales.
que el primer año de Maloba alcanzó a bajar a 1,900, se mantuvo y después ya comenzaron a descender. Y empezaron poco las a poco. desapariciones en aquella Empezaron época. las desapariciones, pero el impacto fue totalmente distinto porque la guerra o la disputa fue distinto, era una decisión entre también del mismo grupo delictivo. Sin embargo, lo que vimos no fue que se concentró en una sola ciudad o una sola zona. Pero sí ha sido bastante preocupante, pero yo creo que hoy lo que ha sucedido, sobre todo en la capital del estado, en Nabolato, en Elota, San Ignacio, ahora que estamos viendo que se han ido trasladando a Mazatlán, a Concordia, a Escuinapa, bueno, las características son distintas y el impacto, sobre todo en la sociedad, ha sido distinto. Hay que recordar que en los últimos años del gobierno de Jesús Aguilar, lo que sucedió en el municipio de Ahome, que vivieron. Pues se acuartelaban. Donde a la policía le decía que no salieran los delincuentes. El alcalde les decía enciérrense. Se enciérrense porque los delincuentes ya ahorita van a salir. No les vayan a hacer algo. No les vaya a suceder. ¿Y la gente? Efectivamente, vivió en el municipio de Ahome una situación bastante complicada. Es cierto, estamos viendo muchas acciones, estamos viendo la presencia de muchos militares de las fuerzas federales y acciones continuamente de detenciones y aseguramientos. La pregunta es, lo que no sabemos son las estadísticas de los centros penitenciarios, porque no se ve reflejado el número de detenidos. Son cientos de personas que se dice que han sido detenidos en todo el país y en Sinaloa. ¿En dónde están? Esa es la pregunta. Y lo de los penales. ¿A dónde se los han llevado? Bueno, el penal de Culiacán no cabe un alfiler ya, ¿eh? ¿Y a dónde se los llevan? Ya no se lo cabe. A los que traen delitos federales, eso me lo comentó a mí en una reunión el secretario, el coordinador del operativo, el secretario Cesarino. Los que se tienen por delitos federales se turnan a penales de otros estados, inmediatamente, nos dice. Vía Ministerio Público Federal. Pues bien, porque los que traen delitos federales. Del fuero común, pues como pueden, porque aquí ya no caben, ¿eh? Como que ya no hay del delito común y estos son del delito federal. Pues es que si traen armas ya sí, es federal, ¿no? Así es, inmediatamente. Pero así sí se los llevan, dice, a la mayoría. Sí, porque no se refleja en los registros de. Y el penal penales. de Culiacán ya no cabe un alfiler, dice. Pero como hay teléfonos ahí. ¿Cómo le hacen para meter tanto teléfono? Está mejor que Telcel, yo creo que tiene más. Diario hacen operativos, diario encuentran teléfono. Clientes número 1. Okay. Milton. Sí, o sea, ni modo de ir a comprar celulares allá al penal porque ahí hay precio penal, pues. O sea, caro, es como precio aeropuerto, pero como 20 veces más caro, ¿no? Digo, es otra la vida. Es otro mercado. Está más caro que en el aeropuerto y ahí sí. Está más caro. Es otro mercado allá. Es otro mercado. O sea, ahí sí el aeropuerto se queda chiquito, ¿no? Pero bueno, eso que comentamos, o sea, las inversiones en los penales, por ejemplo, aquí, la agenda del gasto en seguridad o de la inversión, más que nada en seguridad, yo creo que debería estar canalizado o va a estar canalizado al tema de penales. Sí, ya se han hecho algunas inversiones, se han anunciado, que tiene que ver en personal, adiestramiento, capacitación, pero sobre todo la tecnología que van a tener para los accesos, pero sobre todo el control y los dispositivos de control y de administración de las multitudes, porque son multitudes las que tienen adentro. Entonces, y aquí sí, la cuestión de si realmente con estos nuevos dispositivos y este nuevo personal que vaya a entrar, muy seguramente, digo, no ocupa uno ser sabrino, dijera el Pancho, para saber que mucho de ese personal va a ser militar, ¿no? Y en el cual van a cambiar, obviamente, la administración del penal. Y ahora sí, si van a ser realmente militares, especializados, formados y todo, ahí sí pueden vigilar y después castigar. Pero vamos a ver cómo administran eso, porque como dice Luis, o sea, ya el penal ya está, ya no cabe más, ¿no? Entonces, ahora, la agenda federal en cuanto a, en Sinaloa, en el país, pero sobre todo en Sinaloa, tiene la agenda federal de seguridad y la estatal también tiene que ir destinada a crear unidades especializadas que tengan que ver con el robo de carros. Y ya las hay, pero ya las hay, a eficientarlas, ¿no? Profesionalizarlas. Y también el tema de que ya se ha venido avanzando y que se ha hecho es la inversión en cuestiones de investigación pericial y forense.
¿Por qué? Porque ya se han hecho este tema de que se ha avanzado, ¿no? en los panteones, que se ha revisado cuerpos, que se han identificado cuerpos, pues ¿por qué? Para que no nos pase lo de Jalisco. Vean cómo están ahorita, digo, ahí es otra dinámica, es otra la vida, pero allá sí tienen trailers, ¿no? O sea, afuera de los porque no caben en las de los forenses, pero porque no caben, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y porque no han podido identificar muchos. Entonces, en esta parte que hablaba yo ahorita de cómo la rentabilidad de la desaparición, hay un ejercicio que hicieron en la Universidad de Guadalajara sobre básicamente ahí en el tema de las desapariciones ahí en Jalisco, y ellos entendieron que había 3 causas por las cuales eran jóvenes, o la mayoría eran jóvenes de los que estaban desaparecidos. Muchos de ellos tenían que ver con el tema de estar en un lugar equivocado a la hora equivocada. Ese era un patrón. El otro era jóvenes que por alguna razón vendían mercancía de un lado y empezaron a vender de otro, lo que le llaman el famoso chapulineo. Y otras cosas que tienen que ver también con el consumo de que debes, no pagas. O sea, la segunda y la tercera razón tienen que ver a una cuestión comercial de ese mercado criminal, ¿no? Entonces, al final del día son intereses capitalistas criminales los cuales hacen que la gente la desaparezcan en algunos casos. En otros casos, es gente que no tenía, ni la debía, ni la temía, y le tocó esa situación, ¿no? Más allá del plano estatal, que ya lo analizábamos, Marcela Figueroa Franco, la secretaria ejecutiva también del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que a 14 meses del inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, a nivel federal presentan una disminución del 37% en el promedio diario de homicidios dolosos. Detalló que cuando inició el sexenio de la presidenta se registraban 86.9 homicidios diarios, cifra que ha bajado a 54.7 en noviembre pasado, es decir, 32 homicidios menos en los últimos meses, según el reporte. Esta reducción equivale a 32 homicidios menos con respecto a septiembre del 2024. ¿En dónde se concentran los homicidios? En 7 entidades, 51% del total de homicidios están en 7 entidades. Guanajuato encabeza la lista, fíjense, 11%, le sigue Chihuahua con 7.6%, en tercer lugar Baja California, 7.3%, y luego Sinaloa, 7.1%, y en quinto lugar el Estado de México, 6.5%, en sexto Guerrero, 5.7%, y en séptimo Michoacán, pensé que estaba más arriba, 5.5%. 7 estados. Efectivamente, y es que habrá que decirle que es en este sexenio donde se reactiva ya la persecución del delito y el combate a los grupos delictivos. Se acabaron los abrazos. Se acabaron los abrazos, no balazos, y acúsalos con tu abuelita. Eso demostró que no funcionó andarlos acusando, y muchos porque ya no tenían su abuelita presente en este mundo, ¿no? Entonces, esta política que se dejó, que se relajó, pues hizo que crecieran los grupos delictivos en casi todo el país. Y la violencia sí se ha concentrado, sobre todo en estos municipios donde estamos viendo verdaderos actos de terrorismo, como es la explosión de un carro bomba. Y esto también habrá que decirlo, que ya sucedió en Sinaloa con otras características en el sexenio de Francisco Labastida Ochoa, que fueron detonadas dos vehículos, uno en Las Quintas y otro en Colinas de San Miguel, que hubo una persona solamente herida, que usted dijo que fue pues solamente como un mensaje para uno de los grupos delictivos. Es cierto, sí vemos acciones concretas y lo estamos viendo, sobre todo en Sinaloa, el desplazamiento de una gran fuerza federal, sobre todo militares, navales, de la Policía Federal de Hartford y marinos. Y en el caso de la Guardia Nacional también, que había anunciado un programa muy especial para el combate al robo de vehículos en las carreteras. Algo sucedió ahí, porque se había hablado que traían equipos y drones. Sin embargo, no sabemos si todavía mantienen, aunque las estadísticas en carreteras han disminuido, el delito aún continúa, y sobre todo pues en las ciudades, y con características sobre todo fuera de centros comerciales. La mayoría de las víctimas son mujeres,
Y bueno, este asunto que es lo que tenemos, si ya hay una estadística, si hay más o menos un registro de dónde se suceden los hechos, a qué horas, bajo qué características, dónde pudieran moverse, y las cámaras de videovigilancia, ese es otro asunto de que no entendemos cómo en otras partes del país esas funcionan muy bien y le dan seguimiento la autoridad hasta lograr detener a los presuntos responsables. Aquí casi nunca se habla de las cámaras de video, qué sucedió y si logran detener a los presuntos delincuentes. Yo creo que no es muy frecuente, ¿no? Que aprovechen las cámaras. No, o ya las cámaras no están muy obsoletas, o ¿no? ya están muy pero es que nunca requiere una inversión muy grande. Pero es que nunca han funcionado. Las han tiroteado, solamente hay 2 o 3 personas que fueron detenidas. En Mazatlán fue un caso y aquí creo que ¿Las cámaras? Cuando destruyeron cámaras, hay videos, hay constancias de quién fueron, o la autoridad judicial no ha querido hacer o no ha podido hacer su chamba. Así es. Milton. Bueno, parte de esa agenda nacional es, y creo yo que van a volver a construir una policía federal de caminos, porque un tema de la agenda es la seguridad en las carreteras. Otra parte, va a ser tema de discurso político en las campañas del 27, ya sea por Morena o por la oposición, el robo de vehículos. Y va a ser parte de yo la estoy viendo así como que se ve venir. No solo la profesionalización de la policía en cuanto a la prevención del robo de vehículos, sino también va a ser una propuesta, pues, quien la articule, pues ahí le va a salir bien, de bajar o reducir los tiempos o el mecanismo de trámites para el viacrucis que es para un ciudadano que le roban el vehículo. Eso va a ser. Y bueno, las cámaras de vigilancia pues, aquí la pregunta es, si sirven o no sirven, es quién realmente vigila y quién castiga. Porque vigilar y castigar, como decía Michel Foucault, sirve para preservarse en el poder. Y Luis, no sé si puedo mandar un saludo. Claro. Hoy es cumpleaños de un gran amigo, Héctor Alonso Campos Díaz, un ejemplo de amigo, de padre, de hijo, de esposo, o sea, un gran amigo, mejor conocido como el Chino. Chino, pásatela súper, ya sabes que se te quiere y se te aprecia. Que haya regalo. No, sí, va a haber regalo, Discurso. Espérense, si no me ha salido, va a haber regalo, claro. Qué bueno, porque ¿Algo más, Javier? se me hacía segundos. mucho discurso. Bueno, en este tema de las cámaras de vigilancia, hay que recordar que se anunció aquí que va a haber una fuerte inversión en nuevas cámaras de videovigilancia. Sí. Ojalá que. Pero no se ve cuándo. Que sea lo necesario, ¿no? Ya se habló de que creo que estaban en licitación, ¿no? Algo así. Pues no. O irá a ser hasta el otro año. Pues yo creo que hasta el otro año. Hasta el ¿no? otro presupuesto. Bueno, ya desde el presupuesto ya está autorizado. Así es. Ya los presupuestos están autorizados para áreas de seguridad, que sí hubo un incremento, aunque no muy alto, pero sí con relación. Ahora la pregunta más es. del 20, ¿no? Sí, ahora la pregunta es: ¿les irán a entregar el dinero que les prometen? Porque hay que recordar que con Quirino, el fiscal en funciones, nunca vio el presupuesto que tenía asignado para varias unidades especializadas. Entonces a veces se va retrasando, que en el papel se dice que tienes el presupuesto, pero pues el gobernante en turno o el tesorero en turno te dice, no hay dinero, ahí te lo debo. Esperemos que llegue, porque es una ley de ingresos y una ley de egresos. Pues sí, atentos con ello. Pero como diría un gobernador, el presupuesto es mío, a mí me lo autorizaron. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. Milton, 30 segundos. Pues, en ese término, el presupuesto es de quien lo trabaja, ¿no? Sí, entonces, aquí al final del día vamos a ver cómo se viene el cierre de año. Diciembre siempre es una época convulsa en temas de seguridad, sobre todo en Sinaloa, y vamos a ver cómo inician en la parte de este cierre que hay de pinza en los trabajos de operativos de inteligencia, pero sobre todo la inversión en seguridad. Hay que estar pendientes.